Tez, conoces de qué se está hablando, ya estás familiarizado con ello en general y te sientes más cómodo. Y, estás consiguiendo realmente familiaridad con los sonidos del código, comenzando incrementalmente a comprenderlo por ti. De modo que puedes beneficiarte enormemente escuchando las mismas cosas una y otra vez en este constructivo modo, simplemente escuchando según viene. Pero según avanzas mezcla unas muestras de nuevas grabaciones también. El nuevo material llegará a ser más fácil con este tipo de práctica. Puedes hacer tus propias grabaciones, unos cuantos boletines de difusión de la ARRL, QSOs de calidad, pasajes de periódicos son buenos, u otro material de texto y reprodúcelos una y otra vez. Especialmente en las primeras etapas de recepción, cuando las cosas van muy lentamente, e incluso de nuevo cuando estás ganando considerable destreza, la mente puede tender a extraviarse algo, o ir galopando adelante saltando a conclusiones. Según escuchas, engancha cada letra, palabra y frase, engánchala como una sanguijuela, esto es, concéntrate en ella, escuchándola realmente. También esto ayuda, suelta cualquier tirantez, sabiendo algo de lo que está siendo dicho. Recuerda que en las comunicaciones prácticas, cuando escuchamos la radio, las señales están aquí y luego se van y no pueden ser traídas a menos que fuesen grabadas. Estás aprendiendo para lograr estar familiarizado con el sonido del código, si es hecho correcto la primera vez, será fácil. Fácil familiaridad es lo que nos ayudará a hacerlo. Somos más prometedores a embestir hacia adelante cuando estamos frescos y alerta. No dejes que tu mente intente dejar atrás al emisor. Debemos resistir dejar que nuestra mente vague, o se anticipe, o pare para intentar figurarse algo. Alguno de nosotros hace esto en una conversación normal o lectura, pero debemos estar especialmente en guardia contra esta recepción de código. No permitas que llegue a ser un hábito con el Morse. Según estamos escuchando, necesitamos desconectar todo proceso analítico consciente, y en lugar de ello mantener un ansia no apresurado para recibir, para escribir cada letra, palabra o frase tal como llega, deseoso por ser cualquier cosa que sea. Esto significa que nos enganchamos en toda letra, palabra y frase según llega, listo para la siguiente. Escucha, mantente escuchando y queriendo entender. Permite desarrollar el deseo y siente hacerlo. No hay necesidad de llegar al desconcierto o pánico porque no leas o copies todo lo que oyes. Cualquier cosa que pierdas, déjala ir. Estoy atemorizado de perder algo. Debo dejar ese miedo, y relajar y aprender a confiar la mente y disfrutar. Escuchando. Es un hecho que cuanto menos duro lo intentemos, mejor recibiremos. No te pares a intentar figurar algo que no puedes manejar. Mantente siguiendo al emisor, mantente escuchando y pronto serás capaz suficiente para dar sentido a toda sentencia, y en un tiempo lo conseguirás todo. Pero incluso cuando estás bien tranquilo habrá algunas palabras, que no tienen sentido al principio, en la mayoría de los casos tendrás sentido de ellos según vas siguiendo al emisor, e incluso sin intentarlo. Ambos contexto y redundancia ayudan a rellenar los huecos. Simplemente mantente enfocado en las señales. Y no olvides que el emisor algunas veces puede haber hecho un error. Si solo has aprendido a escribir las cosas, tomará algo de práctica aprender a copiar en tus oídos sin escribir. Escucha para entender. Mantente escuchando, no preocupándote si pierdes aquí y allí. Pronto las señales se ven descendiendo como si estuviesen desfilando ante por tu mente u ojo interior como palabras y frases con total sentido. Aprende a escuchar palabras completas, frases y el significado de los mensajes más que simples letras. Arroja tu lápiz. Muchos aficionados veteranos han copiado siempre todo lo recibido, él nunca aprendió a sentarse y relajarse y simplemente gozar de la conversación. Necesita arrojar su lápiz y aprender a disfrutar escuchando por el amor a la escucha. Muchos recién llegados, asimismo, se sienten amarrados a su lápiz y papel por miedo a perder alguna cosa si no lo escribe todo, toda letra. Esto crea una tensión, una tirantez que impide el funcionamiento normal del hábito telegráfico mental. Arroja tu lápiz y disfruta sencillamente la escucha es un buen consejo. Concéntrate en la recepción,
Debemos aprender más y más para cortar todas las distracciones y concentrar nuestra atención en las señales que estamos escuchando, lo que se está diciendo. Necesitamos aprender a centrar nuestra atención conscientemente en las señales e ignorar todo lo demás, hasta que llegue a ser un hábito automático. Prepárate por ti mismo para hacer esto inmediatamente antes de empezar a escuchar y siempre que haya calma. Hazlo una acción habitual para despeje mental, de modo que puedas poner la atención solamente para las señales que oyes. Cuando estamos interesados en lo que escuchamos, esto nos ayudará en la concentración. Así que vamos a querer saber lo que se está diciendo, todavía no tan intensamente interesados que comencemos a conjeturar qué se está diciendo y perdamos lo que realmente está siendo transmitido. Un agente que era responsable de emplear operadores de navíos era, él mismo, un operador de CW. Conectó un manipulador de telegrafía en su oficina con un resonador telegráfico en la sala de espera. Entonces, siempre que había una plaza, podría transmitir un apropiado nombre desde su lista de espera en código Morse. Si el hombre no respondía puntualmente, simplemente lo saltaba e iba al siguiente nombre. Creía que un buen operador de navío debía estar alerta, capaz de responder a la CW. ¿No es eso una interesante vía para lograr un buen operador? Está escuchando alerta. Aprende a escuchar palabras como palabras. Son los bloques que construyen el pensamiento. Según llegas a ser más familiar con el alfabeto del código, pronto estarás escuchando letras con suficiente facilidad. Es tiempo de comenzar a pensar en términos de significado, esto significa comenzar a oír palabras en lugar de cadenas de letras. Pero según sube la velocidad, hay un límite de nuestra habilidad para deletrear palabras. Nuestra siguiente meta es oír palabras. Dejemos a cada palabra o grupo de código que se desarrolle en la pantalla del monitor interno de nuestra mente. Comenzamos desarrollando la consciencia del sonido de las palabras. Esto no significa que tienes que reaprender palabras, solo cambiar tu acercamiento desde la vista al sonido. Practica con listas de palabras, reproduce textos o QSOs, este tipo de práctica puede ayudarte a ganar esa familiaridad con palabras usadas comúnmente. Hay un límite en nuestra habilidad para deletrear palabras mentalmente y recordarlas. Tanto como escuchamos solo letra a letra, casi tenemos que copiarlas para entender lo que está siendo transmitido. Para escuchar código como lo hablamos, tenemos que aprender a escuchar palabras como palabras, esto hace el código legible o coloquial, y no solo cortas o largas cadenas de letras. Esta es la etapa 2. Si has aprendido a escuchar y pensar al menos alguna de las 100 palabras más comunes como palabras, ya has tomado los primeros pasos. Las palabras son los bloques que construyen el lenguaje, de modo que necesitamos empezar a oír no código o letras, sino más y más palabras como unidades de percepción. El paso 3, la etapa de experto, es para aprender a oír más las ideas, el contenido total, que las palabras. ¿Cómo podemos aprender a hacer esto? Escuchando el significado. Cuando comenzamos a escuchar y transmitir en palabras en lugar de letras individuales, nuestra habilidad de recepción y velocidad mejoran. Esto es parte de nuestro objetivo en hacer el código más útil y gozoso. Escuchando palabras en lugar de cadenas de letras hará que la velocidad suba fácil y naturalmente. Requerirá algo de práctica y esfuerzo. La mente tiene que ser empujada, pero no demasiado duramente. Vamos a hacerlo del modo fácil, en cortos periodos de práctica. Aprender a reconocer palabras enteras llega a ser un proceso automático de decodificación, algo que vamos a entender según oímos. Esto no es una gran labor. La palabra de, por ejemplo, no es mayor que el número 9. Comienza aprendiendo a oír palabras comunes cortas hasta que lleguen a estar fijadas indeleblemente en la mente como sonidos de palabras. Aprende a leer por palabras como reconoces ya las letras. Primero aprende a oír palabras comunes cortas una y otra vez hasta que se fijen indeleblemente en mente como sonidos de palabras, como si alguien te las hablase realmente. Extiende esto a palabras más largas por métodos tales como los que siguen, los cuales alguna gente ha encontrado útiles. Una pantalla mental es como una máquina de escribir escribiendo. Visualiza un encerado o una máquina de escribir en la cual vas escribiendo cada palabra según llega, escribiendo letra por letra a lo largo de la línea,
o como una de esas pantallas luminosas donde las palabras van andando lentamente cruzando la pantalla. Deja que cada palabra se revele en la pantalla del monitor interno o encerado de tu mente de modo que la veas siendo escrita en el contexto. Intenta proyectar la letra o número, etc., poniéndola un segundo en tu pantalla mental según la escuchas para fomentar la vista instantánea en tu mente cuando la oyes. Aprende a escribirla en tu encerado mental. Esto ayuda a enfocar nuestra atención en las señales formando palabras y verlas como palabras. Deja tu mente en blanco según escuchas código rápido y pronto las letras saltarán. Alguien ha encontrado que los fonemas pueden hacer más fácil y natural la comprensión y construcción de velocidad de este modo. Relájate y piensa que los sonidos de los códigos de letras, no como nombres de letras, sino como se pronuncian en las palabras. Esto es, mientras la palabra best está siendo recibida, según viene una letra tras otra di en voz alta o a ti mismo, bu, wes, best, construyendo progresivamente la palabra en la mente por el sonido. Esto hace más fácil escuchar sus sonidos. Pronúncialos uno tras otro según llegan hasta que conseguimos sílabas y finalmente el sonido de la palabra completa en sí mismo. Ello enseña a la mente a decodificar los patrones de dit espacio da y combinaciones en sus valores sonoros, el modo de escuchar palabras. Este sistema no trabaja perfectamente, por supuesto, porque el inglés no está escrito de un modo perfectamente fonético. Algunas palabras son silencio, como la finale. Deja que las letras se combinen en palabras según las escuchas en código, a más palabras reconozcamos más oímos sus sonidos. Puedes ayudarte practicando con las combinaciones comunes de letras BR, GL, NG, etc. y sílabas com, ex, inter, ment, ing, tion, etc. para lograr familiarizarte con ellas. Leer palabras completas de este modo llega entonces a ser un proceso de decodificación de algo que escuchamos en trozos y piezas a algo que oímos y entendemos como unidades significativas. Incluso pueden ayudar abreviaturas. Puedes querer intentar este acercamiento y dejar que llegue a ser automático. Cuando hemos aprendido a escuchar palabras como palabras, podemos también corregir mentalmente los errores del emisor o señales que se caen mientras escuchamos. La importancia del espaciado adecuado de palabra debería llegar a ser más obvio ahora. Ello da a la mente un salto de un segundo para hacer sentido del estímulo justo cuando ha sido recibido. Estos espacios de separación de palabras son vitales. El siguiente ejercicio es un intento de mérito. Tan pronto reconoces una palabra por el espacio que le sigue si el emisor no es demasiado rápido, y los espacios entre palabras son largos suficiente, intenta decir cada palabra en voz alta o mentalmente tú mismo según la reconoces. Puede que quieras hacer algunas materias de práctica, las cuales dejen espacios amplios entre palabras para permitir tiempo para decirlas. También puede ser útil practicar de este modo con grupos cortos de números, tal como 2 o 3 dígitos. Nota ahora, según escuchas, el silencio antes de decir, arranca aquí y al siguiente espacio decir finalizó, cortas islas del conjunto. Esto es por lo que la ganancia de familiaridad con el sonido del código de palabras es así de útil. Esto hace la palabra una unidad significativa, y consigues sentirlo fácilmente recibiendo aquello que tiene sentido. A más palabras son familiares, más fácil es la recepción. Ello destierra la tensión. Un aficionado lo puso de este modo: el código simplemente fluye en mi oído y viene como palabras. Justo como hemos aprendido a dejar que la mente reconozca cada carácter del código y nos lo presente consciente y automáticamente, ahora debemos tomar el siguiente paso y confiar a la misma mente para almacenar estas letras y ponerlas juntas en palabras sin demandar ser conscientes del proceso y oír cada letra individualmente. Tenemos que aprender a dejar que nuestra mente subconsciente nos presente las palabras con sus formas. Tan largo como insistimos en el reconocimiento de cada letra individual, estamos interfiriendo, entrometiéndonos en el normal funcionamiento habitual de la mente, y desviando nuestra atención. La meta es aprender a escuchar el código como harías con la palabra hablada. Eventualmente el sonido dispara tu subconsciencia justo como la palabra hablada hace, y luego, cuando puedes hacer esto, también será más fácil copiar.
Debemos escuchar a velocidades más altas para mejorar. Para mejorar debemos comenzar escuchando a una velocidad más alta que a la que estamos cómodos, en orden a conseguir usarla y a aumentar nuestra comprensión. Deberíamos escuchar a distintas velocidades, tanto más bajas y más altas de lo que podemos leer fácilmente. Necesitamos ser flexibles, para evitar permanecer en una sola velocidad durante demasiado tiempo. Junto con esto, vamos a practicar escuchando un montón de inglés estándar a velocidades cercanas a nuestro límite. Este límite debería mantenerse en lo alto según continuamos practicando de este modo. Un total de media hora al día empleado escuchando a velocidades que podamos apenas seguir trabajará fantástico en un par de semanas. Escucha como si estuvieses en un concierto, disfrutándolo según lo haces. Algunas veces podremos seleccionar velocidades tan altas que solo podamos tomar un carácter aquí y allí. Este tipo de escucha nos ayudará rápidamente a comenzar a conseguir más y más. Pequeñas palabras comenzarán a saltarnos, tan pronto hayan sido transmitidas sabremos qué palabras son, aunque no las hayamos deletreado conscientemente según nos llegaron. Necesitamos continuar esta clase de práctica, y pronto conseguiremos suficiente de cada sentencia para hacer que tenga sentido. El aprendizaje es variable. Algunos días lo harás mejor que otros, pero no dejes que sea un problema, eso es normal. A todos nos pasa durante un tiempo en cada velocidad. Descubrirás que a veces puedes leer varias palabras sólidas, y luego no ser capaz de leer nada más que una letra aquí y allí por algún tiempo. Todo esto es parte del aprendizaje normal. Mantente en escucha, dale a las señales entrantes tu atención y mantente relajado, como cuando escuchas hablar a un amigo. Pronto cogerás no solo pequeñas palabras, sino grandes, hasta que las consigas todas. Descubrirás con la práctica, que las señales, que antes eran demasiado rápidas, parece que descienden según desfilan ante tu ojo interior como palabras y frases significativas. Un ejemplo interesante es el aficionado ciego que podía copiar 35 ppm, y llegó a hacer algo de práctica de código y escucha. Perdió una letra aquí y allí, y luego se asustó cuando le dijeron que estaba practicando a 55 ppm. Pérdida de palabras, palabras largas, decapitadas y rotas. La estática, interferencia o desvanecimiento pueden momentáneamente eliminar una letra o dos, una pequeña palabra o parte de una palabra larga. La desatención momentánea debido a la fatiga mental, distracción o algo parecido por nuestra parte mientras se envía o recibe también puede hacer esto. Cuando una palabra es decapitada, las primeras letras se pierden. Esto hace las cosas particularmente difíciles en inglés, porque los comienzos de las palabras son importantes para que nosotros seamos capaces de darle sentido a una palabra, y peor aún, esta es a menudo la parte acentuada. De hecho, cuando conseguimos las primeras letras de una palabra no conocemos bastante bien lo que va a ser la palabra completa. Cuando la recepción es firme según estamos escuchando, pueden ocurrir algunas cosas extrañas. Una palabra pequeña o la primera parte de una palabra larga llega a verse rara, no tiene una forma reconocible, y tropezamos un momento intentando darle sentido. Esto tiende a dejar en blanco nuestra mente contra la escucha de las siguientes letras y probablemente perdamos lo que sigue inmediatamente, en el caso de una palabra larga, la palabra completa. En otros momentos nuestras mentes algunas veces se ven como yendo al revés después de las primeras letras de una palabra larga, entonces se pierden un par de letras en el medio, intentas sintonizarlas y finalmente pierdes la palabra entera. ¿Cómo podemos detener esto? No debemos perder la primera parte de una palabra distrayéndonos de modo que paremos de escuchar el resto de ella. ¿Cómo podemos prevenir esto? Es parte de la tensión causada por la pérdida de la primera parte debido a reconocer una ranura de tiempo sin nada comprensible con que rellenarlo. Podemos ser capaces de volver a capturar palabras largas si simplemente nos mantenemos escuchando. Cuando estamos copiando podemos después rellenarlas del contexto. Una palabra rota e interrumpida, desunida resulta cuando la letra o letras perdida ocurre en medio de la palabra. Algunas veces esta rotura es debida al emisor que inadvertidamente duda un instante demasiado largo entre dos letras. En ese caso,
El espacio entre letras es demasiado amplio y nuestra mente interpreta esto como una rotura, marcándola como el final de una palabra y el comienzo de la siguiente. Ya que no tiene sentido, asumimos que algo está equivocado y nos preguntamos cuál era la palabra del último grupo de letras. Vamos a poner esto como aviso para evitarlo en nuestra transmisión. Cuando es transmitida una letra errónea mal deletreada, un no carácter o una palabra es desplazada, puede distraernos del mismo modo. Realmente, no es esto mucho como una errata en lectura. ¿No solemos saltar sobre una errata o palabra perdida y apenas notarlo? ¿Cómo hacemos eso? ¿No es porque entendemos el contexto? ¿No podemos aprender a hacer esto también en telegrafía, donde una o más letras o incluso palabras son erróneas o están perdidas? ¿No podemos a menudo rellenarlas correctamente? Podemos aprender a hacer esto para dips perdidos o extras, etc., corrigiéndolos mentalmente según los escuchamos. Según hemos enfatizado anteriormente, debemos simplemente dejarlo ir y seguir escuchando. Si nos paramos para intentar figurarlo en este punto, dividirá nuestra atención de la recepción al análisis, y desgarrará seriamente nuestra recepción automática según intentamos darle sentido. Frecuentemente descubrimos que según continuamos adelante se nos aclara por sí mismo. Primero, debemos mantenernos enfocados en las señales entrantes sin forcejear por darles sentido. Intentar dar sentido es una actividad consciente, interfiriendo el funcionamiento mental automático. Está envuelto un sentido de preocupación de que no seamos capaces de recordar la primera parte hasta que la palabra esté terminada, o que su comienzo es peculiar, no tiene una forma reconocible, por ejemplo, términos técnicos o médicos, o que está yendo a ser una palabra que no seamos capaces de reconocer del todo, no se vea que es familiar. Para muchas palabras, un modo de ayudarnos es conseguir estar familiarizados con los prefijos y sufijos comunes de modo que sean oídos como unidades en lugar de letras separadas. Debemos aprender a no permitir que el pensamiento consciente bloquee más recepción. Escuchando en el aire, cuando escuchamos la radio, la estática, el desvanecimiento y la interferencia tienden a ralentizarnos. Bajo estas condiciones, la transmisión de alta calidad medida precisa del tiempo será mucho mejor que una transmisión mal hecha. Pero hay ciertos ajustes o cambios que pueden ser hechos en nuestro equipo receptor que nos ayudará, por ejemplo el uso de filtros de RF y audio, cambiando la sintonía de amplificadores de IF, etc. Esto ayudará a separar señales y reducir el ruido. La estática y los irregulares tipos sin señal de interferencia eléctrica pueden ser a menudo reducidos girando atrás la ganancia de RF y aumentando la ganancia de AF para levantar la señal. Algunos ruidos pueden ser cancelados en el cerebro usando audífonos cableados de tal modo que estén fuera de fase uno del otro. La recepción dual puede reducir enormemente o eliminar el desvanecimiento, pero esto requiere un mayor cambio de equipo. Son necesarios dos antenas separadas y dos finales de RF idénticos. El oído es un excelente discriminador de señales de CW en el QRM, ruido y otras interferencias, muy superior a cualquier equipo disponible hoy en día. Podemos entrenar a nuestros oídos a minimizar la interferencia enfocando nuestra atención en una señal que queremos oír. El tono musical y la calidad, tanto como que dos señales no son idénticas, puede ayudarnos a separarlas, mientras la velocidad y el estilo de transmisión también ayudan grandemente a separar la que queremos escuchar de la otra. Además, el oído puede ser entrenado para leer señales increíblemente pequeñas en medio de distracciones fuertes. Algunos operadores han aprendido a conseguir casi el 100% de copia a despecho de todo esto. Algunos han encontrado que escuchando en la oscuridad, o cerrando los ojos, se pueden enfocar más agudamente en las señales, aquellas que están en medio de interferencia y otras distracciones. Puede que quieras intentarlo y ver si ello te ayuda a desarrollar esta destreza. Finalmente, algunas veces escribirlo, copiarlo, puede ayudarnos a concentrarnos. Cualquier telegrafista experto, sin considerar lo que está haciendo, escucha sin esfuerzo lo que está siendo transmitido por el aire o los cables. Capítulo 8. Copiar. Vamos a escribirlo. Esto es realmente una extensión del capítulo 7. A los principios dados allí añadir esto,
Si estás yendo del modo fácil, el copiar es el siguiente paso después de escuchar, avanzando en la destreza del código, añadiendo la nueva acción de escribir. Aquello que escuchamos como letras y palabras es escrito ahora con un papel y lápiz o con máquina de escribir. Es aprender a coordinar oído con mente y mano. Copiar a mano muestra todo el sentido de lo que estás oyendo, y no hay nada más que escuchar y escribir aquello que está siendo recibido. Un viejo libro de telegrafía de 1854 lo describía como tomar al dictado al principio letra a letra, luego palabra a palabra, etc. Esto es una buena manera de pensarlo. De modo que busca ese lápiz de nuevo. La habilidad de operación es medida por el copiado. Si no lo escribes, poniendo todo exactamente como lo oyes, no estás copiando. Un operador adiestrado está entrenado para copiar lo que escucha con el 100% de perfección. La mayoría de gente puede aprender a copiar con un lápiz hasta aproximadamente 25 ppm. Unos pocos pueden alcanzar 35, raramente 45, pero por encima de esa velocidad casi todo el mundo necesita una máquina de escribir. En una máquina de escribir también puede ser hecho mecánicamente, transfiriendo directamente del oído a la tecla de la máquina de escribir sin procesarlo a través de la etapa de la letra a la tecla de la máquina de escribir, ver posteriormente en el capítulo. Recuerda, no intentes hacer más que una cosa nueva a un tiempo. Ya sabes cómo escribir. Cuando copias a mano, hazlo fácilmente escribiendo del modo que haces habitualmente. Por ejemplo, no intentes letras mayúsculas a menos que sea natural y fácil. Asimismo, no intentes copiar en una máquina de escribir antes de que hayas aprendido cómo se teclea. Mientras a la mayoría de nosotros nos gusta saber lo que estamos copiando según lo escribimos, esto es innecesario. Puede llegar a ser automático que copiemos algo correctamente sin reconocer lo que estamos copiando. A mí normalmente me gusta saber lo que estoy copiando, a ti no. La gente que hace estas cosas bien no pelea con ellas, han aprendido también que ha llegado a ser natural para ellos. Aquí está un interesante ejemplo de copiar adecuadamente. Una noche, según estaba copiando grupos mezclados de una forma muy relajada, y sintiéndome bastante cómodo con el código, le pregunté a mi amigo si podía subir la velocidad hasta 25 ppm desde las 20 ppm que estaba transmitiendo. Comenzó a transmitírmelas a 25 ppm, y yo estaba fastidiado de su falta de entendimiento, pero de cualquier modo comencé a copiar, preguntándome por qué él estaba usando la voz para transmitirme simples datos voz. ¿Qué voz? Estaba transmitiendo claro código con combinaciones de números y letras a 25 ppm y lo estaba copiando fácilmente. Ajá. El oyente no estaba pensando en términos de letras y números, sino como caracteres de código para todo. Había llegado a ser experto. Para copiar simplemente escribe lo que oyes, todo lo que oyes, no lo que piensas que estás escuchando, y harás progresos. Las facultades de oír y entender señales de código trabaja mejor en el aprendizaje para coordinar esta vía para crear una útil habilidad de copiado. La práctica con texto familiar ayuda según estás escuchando, esto ayuda a disipar el miedo de perder algo, porque ya sabemos lo que es. Usando cosas que ya hemos escuchado, o material grabado con el que ya estamos familiarizados, nos sentimos más cómodos. Cuando sabemos, al menos en general, acerca de lo que eso se está diciendo, sabemos lo que se espera y no nos preocupamos si no entendemos o perdemos algo. Esto ayuda a construir confianza en el aprendizaje para copia posterior. A más familiar es lo que estamos copiando, más fácil llega a ser todo. Esta confianza comenzará a llegar en la recepción de materias nuevas y no familiares también. No poner atención a ningún error. Condiciónate a ti mismo para copiar lo que viene fácilmente. Según practicas, copia todo lo que reconoces instantáneamente y no pongas atención a ningún error, simplemente olvídalos y échalos fuera. Si pierdes algo, simplemente continúa, sigue adelante, olvídalo y continúa adelante. Entrénate para dejar un espacio en blanco y sigue, porque si paras incluso por un instante para resolver una señal que no reconoces, perderás al menos algo de lo que sigue. Debemos convencernos de hacer esto. Después de todo, estamos aprendiendo.
Los agujeros en tu copia se rellenarán gradualmente y te mantendrás relajado mientras continúas, solo dejando en blanco cada letra o palabra perdidas. No obstante, necesitamos más práctica para aquellos caracteres que habitualmente perdemos. Recuerda también que alguna vez podemos no oír o identificar un carácter o palabra, y también es siempre posible que el emisor se haya equivocado. Cuenta estas cosas como triviales, y manténlo hasta que puedas hacerlo fácilmente. No trabajes largo tiempo durante estas etapas de aprendizaje para que te canses o aburras. Usa una amplia variedad de materiales y elígelos para que sean tan interesantes como posibles. Un estudiante, hablando de los materiales de práctica de la ARRL, dijo: "Yo hice más progreso en el aprendizaje del código en semanas del que hice en años previos, porque es más interesante copiar y entender copia firme". Algunos practican copiando grupos de 5 caracteres aleatorios en las primeras etapas para hacer seguro que reconocen los caracteres correctamente para evitar la anticipación, pero, ya que ello no es significante, rápidamente tiende a llegar a ser aburrido. Mucho de esto también lleva a la mente a esperar una parada después de cada 5 letras cuando estamos intentando copiar inglés normal. Esto ha ocurrido. Practicar con inglés invertido proporcionado en algunos programas de ordenador, es mejor porque los grupos de letras son de longitud variable y tienen una distribución normal de letras. Si quieres llegar a ser más experto, ¿quién no? Si eres capaz de copiar todas las letras, no estás aprendiendo, pero si solo estás consiguiendo 2 letras de cada 3, o 4 de cada 5, tu mente estará motivada para conseguir esa letra extra. Hay siempre alguna velocidad a la cual durante tiempo cada uno de nosotros cae, así que no necesita llegar a ser una barrera. Si quieres llegar a ser más experto, no practiques a tan lenta velocidad que llegue a ser un hábito fijo. Mantente intentando cortas ráfagas de no más de 1 minuto o 2 cada vez a velocidades más altas, 2-5 o más ppm más rápidas, en orden a forzar la mente a responder más rápida. Esto es especialmente importante cuando estamos a velocidades donde logramos aproximadamente el 95% de ello, de modo que lleguemos a estar satisfechos a permanecer aquí. Es mejor a menudo para comenzar un periodo de práctica, cuando la mente está fresca, a una velocidad más rápida para conseguir más de la mitad de ello, y luego desciende. Mantente moviéndote más rápido para mejorar, porque luego copiar a una velocidad un poco más lenta que tu máximo llegará a ser fácil y gozoso. Alternando con algo de práctica a 2-5 o más ppm por encima de tu límite por breves periodos retará la mente, luego volviendo atrás un poco te mostrará lo que realmente has mejorado. Cada operador rápidamente desarrolla suficiente conciencia de lo que está escribiendo, por lo que no necesita maravillarse si está copiado correctamente. En el comienzo, si comienzas copiando tempranamente, estarás copiando letra a letra, pegándote al emisor, escuchas el carácter y lo escribes, luego lo olvidas y escuchas el siguiente y lo escribes, y así. Pero copiar de este modo durante mucho tiempo, un paso con cada letra transmitida, tiende a atirantarnos. Luego normalmente tienes que leer lo que has escrito para poder entenderlo. Si miramos atrás mientras copiamos podemos perder algo. En la práctica de copia a velocidad, intenta no parar si caes, simplemente continúa. El principiante es temeroso de perder alguna cosa, porque no puede lograrlo todo con suficiente rapidez. Está fuertemente desesperado por mantenerse, cogiendo por la cola las señales entrantes, para que no se pierda ninguna de ellas. Esto es porque todavía no reconoce algunos caracteres con rapidez suficiente. El problema es peor porque los caracteres son recibidos a relaciones muy desiguales de velocidad cuando se compara con la escritura. Las letras E, I y T, por ejemplo, son las letras más cortas, mientras C, J, Q e Y son las más largas. Un principiante copiando letra a letra puede llegar a sentir pánico intentando escribir una E u otra letra corta antes de que llegue la siguiente. Es peor cuando dos S o E, I, y E, T o otras letras cortas llegan juntas e intentamos frenéticamente escribir antes que lleguen las siguientes. Según avanzamos, mucha gente puede copiar letra a letra hasta aproximadamente 25 ppm o incluso más rápido,
Pero por encima simplemente tenemos que encontrar un modo mejor. Un modo mejor, copiado posterior. El primer paso para hacer el copiado fácil es aprender a copiar posteriormente. Esto significa entrenar la mente para actuar como una memoria intermedia, o memoria de término corto, entre la escucha de las señales entrantes y lo que estamos escribiendo. Varios caracteres o palabras son manejados automáticamente en mente después de escucharlos y antes de escribirlos, mientras tanto continúas escuchando las siguientes según van viniendo. Esto ayuda a suavizar la relación desigual a la cual son recibidos los caracteres comparado con cómo se escriben, y también alivia la tensión mental de copiar. Sirve como un colchón. De este modo podemos también echar un vistazo a la copia y podemos incluso capitalizar nombres propios según los escuchamos. Copiar posteriormente es otra buena forma para machacar la anticipación. Ello pone un interés en escuchar antes que tú escribas. Un buen operador rara vez comienza a escribir una palabra hasta que está completada. Comenzando a usar estas cosas, lo que hemos leído o material grabado con el que ya estamos familiarizados, nos sentimos más cómodos. Cuando sabemos lo que eso se está diciendo, sabemos lo que esperamos y no nos preocupamos si se pierde algo. Por encima de 25 ppm, necesitamos construir vocabulario de al menos las palabras y sílabas más comunes. Practica esperando hasta que una sílaba o palabra corta está terminada antes de comenzar a escribirla, luego intenta con 2 sílabas. Escribir más retrasado que lo que está siendo transmitido puede ser arriesgado, la palabra puede volverse muy larga, letras inesperadas pueden todavía estar llegando y sorprenderte, haciendo que las pierdas o incluso más aún si estás yendo a 40 ppm tendrás que copiar palabra por palabra. Alguna gente se ve que desarrolla esta habilidad sin ningún esfuerzo especial según progresan. Pero para la mayoría de nosotros no se ve que llegue sin algo de ayuda. ¿Cómo puedo aprender a copiar posteriormente? ¿Hay algo que pueda hacer específicamente? Lo hay ciertamente. Aquí está un modo para comenzar. Comienza con grupos aleatorios de 2 caracteres al principio hasta que consigas cogerlos, manteniendo el espaciado entre grupos más ancho de lo normal. Escucha hasta que ambos caracteres hayan sido oídos antes de comenzar a escribirlos. Según llega a ser más fácil, intenta grupos de 3, luego de 4 y si lo deseas de 5 o más. Practica también con la disminución del espaciado entre grupos hasta que sea normal. Otra aproximación con cualquier clase de texto es de este modo: escucha el primer carácter, pero espera hasta que el siguiente haya sido completado antes de escribir el primero, escribe el segundo una vez hayas escuchado el tercero, etc. Luego incrementa el número de caracteres intermedios entre escucha y escritura a 2, luego 3, etc. tanto como quieras. Esta clase de práctica debería extenderse para incluir sílabas cortas y palabras cortas tal como las 100 palabras más comunes, esperando en cada caso hasta que la sílaba o palabra esté completada antes de escribirla, y mientras escuchas lo que sigue. Extender esto a más de un par de sílabas o palabras cortas puede tener riesgo, porque, como se anotó antes, puede venir algo inesperado y hacerte vacilar, y provocar que pierdas algo de lo que sigue. Un ejemplo interesante de esto es el comentario del tiempo de cuando un inspector gubernamental tenía que examinar cada aplicación individual para una licencia de aficionado. Puedo recordar los beneficios de copiar posteriormente. El inspector dando el examen comenzaba y transmitía OF y luego añadía una F. Yo inmediatamente pensaba en OF e iba a la siguiente palabra, pero para mi consternación, sin una pausa él transmitía una y así inmediatamente yo intentaba escribir por adelantado la palabra office. Para mi consternación, él se mantenía yendo con CIA y yo rápidamente revisaba mi pensamiento para oficial. Pero estaba equivocado, porque finalmente terminó con la palabra oficiali. Escuchando primero y escribiendo posteriormente es beneficioso. De modo que, copiando una palabra o 2 posteriormente es un paseo placentero, pero puede producir mucha más tensión mental, especialmente si llega una palabra inusual. El copiado posterior tiene muchas ventajas adyacentes que lo hacen fácil. Ello nos permite una copia bien vista, ordenada, con una apariencia adecuada, nombres propios y puntuaciones.
Cuando esa velocidad es bien por debajo de nuestro límite, nos da tiempo a rellenar los huecos y defectos debido a la estática, etc. y a corregir errores en la transmisión. El contexto puede ayudar. Los números, sin embargo, no tienen contexto y generalmente pueden ser copiados sin retraso. El propósito de copiar posteriormente es para liberar la mente de la presión compulsiva, la tensión de mantener letra por letra. Muchos operadores de alta velocidad que han discutido este tema nos dicen que no necesitamos copiar más que una o dos sílabas o palabras con retraso, y de hecho según sube la velocidad este es el límite seguro. Algunos expertos, tal como Ted McElroy, vieron haber sido capaces de copiar 6 o más palabras, incluso sentencias completas, posteriormente sin problemas ninguno, pero probablemente la mayoría de nosotros no podamos. Copiando letra por letra fuerza a uno a escribir con esfuerzo consciente y esto de vuelta bloquea nuestros intentos para copiar posteriormente. Lo que tiene sentido es más fácil, podemos retener en mente solo unos pocos números individuales o caracteres aleatorios a un tiempo porque normalmente no tienen coherencia, sin significado, no tienen sentido como lo tienen las sílabas y palabras. Las palabras y frases son mucho más fáciles de recordar que una cadena de letras o números o un indicativo porque forman grupos significativos, no un montón de pequeñas piezas no relacionadas. Esto es por lo que Walter Candler, quien en los comienzos enseñó a muchos operadores a ser expertos, estaba convencido que aprender a oír palabras era esencial para la copia eficaz posterior. Él fue un fuerte proponente de la práctica de escucha. Podemos aprender a copiar por palabras igual que por letras. Por ejemplo, la palabra de no es más larga en tiempo que el número 9. El copiado posterior por sílabas, palabras e incluso por expresiones más largas es meramente una extensión de esto. Si construimos nuestro vocabulario de trabajo palabras familiares como ya lo tratamos en el capítulo 7, escuchando, esto nos ayudará mucho. Según aumenta la velocidad encontrarás que, alrededor de 40 ppm estás copiando palabra por palabra y a 60 ppm si vas tan lejos será más como copiando frase por frase. Los telegrafistas veteranos decían que su alfabeto eran palabras. Esto es, tenían un amplio vocabulario de trabajo que instantáneamente reconocían cuando lo escuchaban. Cuando ellos oían una palabra llegando en código, oían la palabra, no las letras individuales, a menos que fuese un nombre propio o alguna cosa inusual que tenían que deletrear. Tenían familiaridad con las palabras. Esto es por lo que uno de ellos, quien también fue un profesor bien conocido de código Morse, decía que escuchando y volviendo a escuchar una y otra vez de nuevo las mismas cintas de grabaciones de código de texto regular en inglés, nos ayudará a llegar a estar íntimamente familiarizados con las palabras, esto es, de nuevo, aprendidas. Necesitamos llegar a ser familiares con las palabras tal como suenan en código. Venciendo nuestros miedos de pérdida. Ley 3, si pierdes algo, condiciónate para saltarlo. Mantente copiando todo lo que reconoces instantánea y fácilmente y encógete de hombros sobre los huecos que dejas. Te sorprenderás pronto de encontrar los agujeros gradualmente rellenos. Si estás atemorizado pierdes mucho de tu habilidad para copiar código bien y, sorpresivamente, tu velocidad de transmisión también tiende a irse tanto como un 25%. Las partes del cerebro que copian normalmente están bastante más paradas. Al principio puede no ser fácil continuar, y permítete pasar de algunos caracteres o palabras, a los cuales no podemos identificar bastante conscientemente. Esto no significa que paremos de escuchar o poner atención, significa que estamos aprendiendo a tratar la mente para almacenarlas seguramente en su memoria inmediata, recuperable, y no obteniendo pánico o confusión porque no somos conscientes de lo que hay. De modo que, especialmente en la práctica, si pierdes unas pocas letras o una palabra aquí o allí, no te preocupes. Sobreponte a este miedo sencillamente continuando adelante, incluyendo más práctica en los caracteres pegajosos, y te sorprenderás a ti mismo encontrando que los recuerdas. Ya que nuestro miedo de perder es la mayor barrera para copiar posteriormente, Candler inventó algunos ejercicios especiales para ayudarnos a comenzar con un mínimo de tensión. Es como esto,
Toma una lista de palabras cortas en 2 columnas paralelas, preferiblemente palabras con aproximadamente el mismo número de letras en cada, y, con lápiz o máquina de escribir escribe la primera palabra en la primera columna mientras simultáneamente deletreas en voz alta la palabra paralela en la segunda columna, y así descendiendo las columnas. Podemos hacerlo de nuevo, invirtiendo el orden de columna. Inténtalo con palabras de 2 letras primero, luego palabras más largas con las que todavía consigas la maña para ello, como una variación útil. Intenta transmitir una palabra con tu manipulador mientras deletreas la otra en voz alta. Haz alguna lectura de material impreso fácil para ti deletreando cada palabra a una relación de velocidad regular y a un nivel de tono de voz. No comiences escribiendo la primera palabra hasta el tercer arranque y recuerda las 2 palabras posteriormente, y luego si quieres, con 3 palabras posteriormente, etc. Finalmente puedes repetirlo usando código en lugar de voz deletreando. Haz estos ejercicios suficientemente lento para que no te sientas apresurado o tengas ningún miedo de perder algo. No lo hagas demasiado largo cada vez, un par de minutos serán suficientes para conseguir cogerlas. Otras sugerencias: escritura de dedo. Intenta copiar algo de este modo, siéntate como si fueras a escribir, usando tu dedo índice en lugar de un lápiz o tu mano como si cogiese un lápiz, dejándolo apoyar ligeramente en el papel mientras se escucha el código. Puedes intentarlo como copiado inmóvil, no moviendo tu dedo, copiando en tu oído solo, o puedes preferir escribir con tu dedo. De cualquier modo, puede ayudar a apartarnos del copiado del paso infantil de letra a letra, e ir subiendo para ver varias letras o palabras como una unidad en el ojo de la mente. Una vez hemos conseguido la maña, descubriremos que visualizando y enganchando las letras, incluso justo por un instante, nos ayudará a copiar mejor y más rápido que el viejo modo nervioso, casi un acto reflejo. Todo esto es entrenando la mente para ahondar las imágenes de palabras que ya han sido transmitidas. Esto desarrollará un tipo de respuesta automática, orejas, mente, mano todas coordinadas juntas. Recuerda, para ignorar cualquier error no trabajes demasiado largo cada vez y, no olvides, solo estás practicando. Date una oportunidad. Aprendiendo a copiar con máquina de escribir, vete lentamente al principio. Puedes encontrar más fácil usar tanto letras mayúsculas o minúsculas juntas al principio. Hasta que la máquina de escribir llegó a ser práctica, los telegrafistas veteranos de Morse copiaban todos los mensajes con pluma y tinta con bella caligrafía hasta 30-35 ppm, sólida comunicación de copia, mientras más tarde un verdadero buen operador usando un rodillo podía tomar 50-60 ppm sin sobreprolongarse en sí mismo. La mayoría copiaban 5 o 6 palabras posteriormente de hacer esto. Boletinote de junio 92, Pack 13. ¿Durante cuánto practicaré? Hasta que hayas ganado bastante destreza en el copiado, evita trabajar muy largo cada vez. Pero después de este punto es bueno practicar copiando por periodos más largos sin fatiga. Cuando hayas alcanzado una velocidad justa, la práctica larga de copiado puede ser útil porque en el momento que llegamos a estar algo cansados, nuestra mente subconsciente está traduciendo los dits y das de modo que nos sentimos esa terrorífica tensión mental que es la causa de suposición de ciertas letras. Bajo estas condiciones uno puede copiar página tras página y no ser consciente de una simple sentencia de ello. Desvanecimiento, estática, interferencia. Pobre escritura. En los viejos días, cuando todos los barcos usaban solo chispa, llevaba un montón de concentración y destreza copiar una estación a 1000 millas cuando otro barco a 150 millas estaba transmitiendo. Cuando había crujidos de estática era difícil y también solían sonar como partes de código de letras. Aprender a copiar una estación de oír a través de la estática, la interferencia y desvanecimiento es un arte en sí mismo, y dominarlo toma un montón de práctica. Ello tasa la destreza del operador extremo, y suele ser necesario resintonizar el receptor y volver atrás y rellenar las letras perdidas en la copia sin realmente perder una palabra de una señal que puede ser dura de leer. El desvanecimiento de señal es algo para competir con ello, pero durante la práctica incluso puede probar a ser un beneficio para nosotros. Copia lo que escuches y deja un espacio para lo que no puedas.
Puede ayudarnos a aprender a ignorar sonidos perdidos. La calidad de transmisión y las condiciones de recepción en el aire tienen un marcado efecto en la copiabilidad. Un operador que puede copiar firme código a 25 ppm puede caer a 15 ppm aproximadamente cuando está presente la estática o la interferencia. Ráfagas de estática pueden tirar pedazos de información. Operadores veteranos comerciales copiaban sólidamente correcto a través de la estática, interferencia y desvanecimiento en condiciones tan malas que otros tendrían que preguntar para repetir, y ellos se mantenían correctamente en el copiado cuando la mayoría de nosotros no habríamos incluso escuchado para nada la señal. Sus trabajos dependían de ello. Esto es destreza, y la CW lo hace. Algunos aficionados han aprendido a hacer esto con total destreza, han aprendido a copiar señales contra intolerable ruido de fondo, con relaciones de ruido señal de 10 decibelios o más. Lleva práctica y paciencia aprender a oír las estaciones débiles bajo las fuertes, pero podemos aprender a copiar una estación débil enterrada bajo varias fuertes. Esta es una habilidad ciertamente remarcable del operador humano. Leer señales increíblemente débiles en el frente de distracciones fuertes. Ello toma concentración, y el operador aventajado debería estar desarrollando algo de ello. Escritura holgazana, mal transmitida, es también algo así. Un operador adiestrado que puede copiar sólidamente a 50 ppm con buena calidad de transmisión puede ser capaz de copiar solo a 10 ppm con pobre espaciado, mal ritmo o peso. Corrigiendo copia imperfecta. Huecos y errores en una copia pueden ser corregidos a menudo, tanto si son originados en la emisión o recepción incluyendo interferencia, etc., por el repaso y análisis del mensaje entero. Mira palabras clave, límites de cláusula y sentencia, palabras eslabón, etc., para obtener indicios. El contexto puede ayudar enormemente a rellenar y corregir las cosas. Donde una palabra es extraña, mira las letras que pueden haber sido deformadas, mal transmitidas o mal escuchadas. Examinando nuestra práctica de copia de esta manera podemos también tener una herramienta valiosa y estímulo según estamos aprendiendo. Otras observaciones para la etapa de experto donde el copiado es automático, el error de copia más común se dice que es llegar a estar tan personalmente interesado en lo que está siendo recibido que comenzamos a anticipar lo que está llegando a continuación, y luego si viene algo inesperado, podemos perder alguna cosa. Aprender a copiar en el rodillo máquina de escribir sin saber lo que está siendo copiado fue realmente usado durante la Segunda Guerra Mundial en África, donde los operadores escaseaban. Africanos nativos, quienes no sabían inglés para nada, eran enseñados a asociar cada señal de código con su correspondiente tecla de máquina de escribir. Aprendieron rápidamente a oír el carácter y pulsar las teclas adecuadas, y llegaron a ser bastante eficaces. Cuando hacemos notas para nuestro propio uso, no necesitamos copiar cada simple letra o palabra, podemos usar cualquier clase de taquigrafía o abreviaturas que conocemos, tal como RVCR para receptor, ANT para antena, etc., justo para recordárnoslo después. El tiempo extra nos deja tomarlo fácil. Durante la Segunda Guerra Mundial muchos operadores encontraron que no era más difícil copiar código por el lápiz en bloques de letras a 25 ppm que copiar texto de inglés a la misma velocidad. Alguno de esos mensajes duró 1 hora. Pero la pericia en el copiado de grupos codificados puede ser un detrimento para copiar lenguaje llano. Los grupos de código son normalmente de longitud exacta de letras en la mayoría normalmente 5, pero las palabras del lenguaje llano son esperadas por el operador a variar en longitud. Cuando un operador se mueve de grupos de códigos a operación de lenguaje llano, suele tender a desplazar las palabras en grupos de 5 caracteres. Música de fondo o sonidos rítmicos suaves, que no distraen, se han encontrado algunas veces útiles para aliviar el tedio de operadores de alta velocidad haciendo montones de copia de las 100 palabras más comunes ordenadas para la práctica. Candler Goe and have been integrate about first year before so old if man is some very others all cold rich little people mean imits ten but very teseable tere anus out mayo late and by or norarable more to in but no mad bill of the bas at work must appease can to obtain teias beone de oversight so at before become se
your such technique miasmen only total estimates no beside her your from very upon. Capítulo 9 Transmisión y el manipulador vertical, parte y calidad de transmisión. Norma 1, nunca envíes más rápido de lo que puedas transmitir con precisión. La calidad debe ser siempre lo primero, y la velocidad lo segundo. Dicho de otro modo, es más bendito transmitir buen código que recibirlo. Apunta a hacer tu transmisión tan próxima a perfecta como sea posible. Suavizado, caracteres uniformes y espaciado penetran la estática e interferencia mucho mejor que estilos individuales de transmisión. Deberemos aprender a transmitir tan claramente que el operador receptor consiga una copia perfecta en todo momento. La mayoría de dificultad en lectura y copiado del código es debida a irregularidades en espaciado entre letras y palabras. Ver el capítulo 15, cronometraje. Hace 50 años como aprendiz decía un operador comercial, me enseñaron que es mejor transmitir a 20 ppm, y recibir el 100% a la primera, que transmitir a 28 ppm y gastar tiempo en repeticiones. Norma 2, nunca envíes más rápido de lo que puedas recibir adecuadamente. Rompe esta norma y puedes terminar transmitiendo caracteres formados pobremente o un estilo torpe y agitado que es duro de copiar, y establece un hábito que es difícil de sobreponer después. La mala transmisión no se cura con cambio de manipuladores, sino corrigiendo las impresiones mentales incorrectas. Manipulado y qué significa el genio del código Morse se encuentra en los requerimientos de su simple modulación, solo se necesitan dos estados 0 y 1 código binario. Estos dos estados pueden ser cualquier clase de diferencias distintas en condición o calidad de la modulación, o en off, y para señales eléctricas y de audio puede incluir tono y calidad igualmente. Esto simplifica enormemente el equipo requerido para transmisión y recepción. Cualquier interruptor de dos posiciones puede ser manipulado a una relación satisfactoria de velocidad por un operador humano o un dispositivo eléctrico o mecánico servirá para este propósito. Para comunicación radiotelegráfica y eléctrica el interruptor puede controlar simplemente las condiciones on y off interruptor de simple polo simple pulso. Esto abre un amplio rango de posibilidades para diseños mecánicos, desde el más sencillo simplemente tocando dos hilos juntos y separándolos lo cual ha servido en emergencias, hasta interruptores electrónicos que no tienen partes móviles mecánicas, sino más bien controlan su conductividad entre valores alto y bajo por medios electrónicos. Para transmisión de código generalmente llamamos a tales interruptores llaves, manipuladores o dispositivos de manipulado. En este capítulo estamos principalmente interesados con el manipulado manual, esto es, usando un manipulador vertical de simple movimiento arriba y abajo. Ver el capítulo 10 para otros tipos y su uso. El primer manipulador de Morse Alfred Vail diseñó el primer manipulador vertical y lo llamó corresponsal. Consistía de un tablero en el cual estaba montado un simple muelle plano de lámina de metal enganchada en el tablero en un extremo y teniendo en el otro extremo un pequeño pomo en la parte superior y un contacto eléctrico en su lado inferior. Este contacto estaba alineado de modo que cuando el pomo era presionado debía hacer contacto con un segundo contacto montado directamente debajo en el tablero, permitiendo de este modo el cierre y apertura de un circuito. Cuando la presión era liberada el muelle originaba que el circuito se abriese de nuevo. No tenía topes ni ajustes de ningún tipo. Este diseño clásico de movimiento arriba a abajo ha gobernado el diseño de todos los manipuladores estándar desde entonces. Modelos posteriores han tenido mejoras simples, variaciones y elaboraciones de este concepto básico. Recomendaciones para el principiante. La transmisión con cualquier clase de manipulador operado a mano es un arte que toma algún tiempo y práctica para desarrollarlo adecuadamente. Por esta razón algunos profesores recomiendan hoy que, si es posible, el principiante comience a transmitir preferiblemente con un teclado o un ordenador programado con código. Con un teclado es imposible transmitir caracteres formados pobremente. Un teclado es un dispositivo como una máquina de escribir, el cual produce el carácter de código correspondiente a la tecla pulsada. No hay modo en que puedas deformar un carácter con un teclado, solo puedes pulsar el botón erróneo. Ver el capítulo 10.
Un vibro mira el capítulo 10 siempre produce elementos de señales perfectamente cronometradas y espaciados entre elementos. No obstante, el operador debe controlar la secuencia del espaciado de letras y palabras. Esto requiere considerable destreza y puede desalentar al principiante. Es fácil transmitir caracteres bien formados, pero también pueden ser creados involuntarios o inexistentes. Por ello se ha visto más sabio comenzar aprendiendo a transmitir con un manipulador vertical o un teclado. Un manipulador vertical ayuda a reforzar los patrones de ritmo de los caracteres más efectivamente. De cualquier modo es bueno para el principiante hacer caso de un consejo de un sabio profesor que dijo, no toques un manipulador de mano en ningún momento hasta que yo te diga que puedes. Este consejo tiene un propósito doble. Punto. Asegurarse que el estudiante tiene una impresión mental precisa del correcto sonido y ritmo de los caracteres de código antes de intentar transmitirlos, y puede estorbar realmente el aprendizaje escuchando nuestra pobre transmisión como se anotó en el capítulo 3. De modo que el mejor modo es no tocar un manipulador hasta que has desarrollado una buena sensación del adecuado ritmo de las letras. Esto normalmente significa el momento que puedes recibir a aproximadamente 10-12 ppm o más. Cuando comienzas con un manipulador vertical debes tener una buena sensación del cronometraje, esto es, los 3 bloques de construcción del código, el DIT, la DA y las diversas longitudes de espacios. Aquellos que tienen pobre control manual deberían evitar el uso de ningún manipulador manual, al menos mientras están ganando en destreza de recepción. Después que has aprendido los ritmos adecuados, transmitiendo con un manipulador vertical, tanto por práctica como uso real, la transmisión con él es bastante beneficioso para construir tu habilidad de recepción en todos sus aspectos. Además desarrolla memoria muscular que refuerza bastante más nuestra percepción y reconocimiento de los caracteres y palabras. La práctica constante en transmisión de esta manera ayuda a construir nuestra habilidad de copia. La práctica de transmisión también prepara la mano y brazo para transmitir durante largos periodos de tiempo sin fatiga. Ejercicios de mano y brazo también pueden ser diseñados para ayudar a ganar la fuerza y flexibilidad necesarias. El manipulador vertical. Un manipulador vertical estándar es el que tiene un simple movimiento arriba-abajo. En el uso americano el manipulador deberá estar alineado de modo que la palanca del manipulador esté en una línea recta con el antebrazo. Para controlarlo, el operador mueve el pomo por un movimiento de pivotado de la muñeca arriba y abajo. Los músculos de la mano y brazo no favorecen los muy pequeños movimientos necesarios para controlar el movimiento del manipulador. El diseño de un manipulador, su localización en la mesa de operación y la manipulación tienden a variar de país a país, y sus ajustes en el análisis final dependen casi enteramente en las referencias del operador individual. Aquí solo podemos dar las generalidades y algunas instrucciones de usuarios experimentados. El manipulador vertical americano y su uso. La palanca del manipulador es generalmente relativamente delgada y típicamente pivotada de modo que su sección frontal es más larga que la sección transversal, y suele inclinarse hacia el extremo del pomo. Su pomo de control es plano en la parte superior y puede tener una refaja diseñada originalmente para proteger al operador de los altos voltajes de la palanca del manipulador. La parte alta del mando deberá estar aproximadamente de 35 a 50 milímetros por encima de la mesa, y tener ajustes firmes para el movimiento arriba-abajo. Nominalmente un movimiento aproximado de 1,5 milímetros del pomo, pero ajustado como mejor le convenga al operador. El manipulador deberá estar localizado alejado suficientemente atrás del borde de la mesa de operación, aproximadamente 1-2 metros, de modo que el codo esté justo fuera del borde de la mesa. El brazo del operador se apoya ligeramente en la mesa sin su muñeca en la mesa y más o menos plano. Su primer dedo se apoya en lo alto del pomo del manipulador y su segundo dedo generalmente en lo alto cerca del borde. Su pulgar se puede apoyar ligeramente contra el otro borde del pomo, o no tocar nada. El estudiante debe encontrar su propia manera más confortable. El movimiento de descenso del pomo cierra el manipulador y el movimiento de subida lo abre por el mecido de la mano, pivotándola desde la muñeca, el extremo del dedo moviéndose abajo mientras la muñeca sube ligeramente, y viceversa, sin ningún movimiento independiente acompañante.
El movimiento de subida del pomo del manipulador es producido por el muelle del manipulador, pero puede ser ayudado por el pulgar. El consejo de Walter Candler a los telegrafistas profesionales en entrenamiento para evitar desarrollar un doloroso brazo de cristal fue: mantén el pomo entre el pulgar y los primeros dos dedos como si estuvieses sujetando un lápiz. Cógelo firmemente, pero no lo presiones o dejes ir mientras estás transmitiendo la muñeca, no los dedos o el brazo entero. Hace el trabajo según el manipulador va abajo y arriba. Mantén la muñeca fuera de la mesa, cuida el brazo de transmisión, el músculo del antebrazo lleva el peso del brazo. De otro modo, mantén el brazo relajado en sí y descansado según el manipulador va abajo y arriba. Inmediatamente por debajo del codo en la parte inferior del brazo hay un nervio que está cerca de la superficie. Si ese nervio se presiona contra la mesa puede comenzar a hacer calambre al brazo y producir parálisis de telegrafista, brazo de cristal o calambre de escritor. Si ocurre esto, pon un paño suave debajo y esto aliviará la situación. No hay necesidad de gastar energía en muelles. El muelle de retorno del manipulador no necesita estar duro, solo lo justo para mantener los contactos separados. Los contactos deben estar espaciados solo el suficiente ancho de separación para ser fácilmente abiertos y cerrados. Un manipulador es obviamente un objeto altamente personal. Cada uno que ha tenido su propio manipulador ajustado hasta que se siente bien, estará incómodo, fallará en transmitir bien si usa un manipulador diferente, incluso aunque se vea exactamente como el suyo. Si ajustas dos manipuladores diferentes de idéntico diseño, con la misma tensión y ranuras, se sentirán sin embargo diferentes. Son tan individuales como los violines. Ganancia de destreza, errores y automatismo para el telegrafista diestro. Los caracteres y palabras fluyen sin pensar conscientemente en sus detalles. La práctica adecuada y apropiada ha hecho la acción habitual, automática y virtualmente sin esfuerzos, casi como hablando. No obstante, si algo interfiere, la mente consciente salta e intenta hacer la corrección y tomar el control. Si esta interferencia consciente continúa, puede desplazar la coordinación habitual, resultando en gastar más esfuerzo del necesario para transmitir con precisión. Esto, de vuelta, produce tensión, y tan pronto uno encuentra que está trabajando contra sí mismo y con un manipulador vertical si envía por largos periodos de tiempo, esto puede desembocar en brazo de cristal. Ver el consejo de Walter Candler. El operador maestro no envía un innecesario dito da. ¿Qué hacer de los errores durante la transmisión? Si haces un error mientras estás transmitiendo, simplemente corrígelo si es necesario, luego olvídalo y continúa tranquilamente. No permitas que nos tensionemos y comencemos a preocuparnos de hacer más errores. Esto es, comillas, ahora no debo hacer eso de nuevo. Si esto te mantiene fastidiado, enfoca tu atención por unos momentos en transmitir cada palabra o puede ser incluso cada letra como te llega, transmitiendo uniformemente y con el adecuado espaciado, y luego continúa normalmente como si nada hubiera ocurrido. Esto ayudará a crear una actitud positiva, constructiva, más que una negativa. Para corregir errores, la práctica general varía. 8 bits como HH transmitidas sin espacio entre las letras es el estándar oficial, pero es más común usar la marca de interrogación y luego transmitir la palabra o con la palabra precedente también de nuevo correctamente. Si estás dándole a la lengua, puedes simplemente hacer una pausa un momento y luego repetir lo que habías transmitido equivocadamente y continuar. En el lado contrario, ya que normalmente los comienzos de las palabras son lo más importante, si ha sido transmitido correctamente suficiente de la palabra para ser reconocible, puede ser mejor simplemente parar